Bien, seguimos en Mejor Energía TV en el capítulo 9 del programa de energía de Prima Multimedios. Vamos a seguir avanzando en la agenda que les habíamos propuesto en el arranque, vinculado al sector PYME, vinculado a la cadena de valor de Vaca Muerta. Bueno, en este momento de indicadores de producción históricos, Neuquén tiene, recordemos, un indicador de producción de crudo que no se registraba hace 20 años. Bueno, los sistemas troncales de transporte topeados, pero bueno, al mismo tiempo una realidad algo más compleja y se lo venimos contando programa tras programa vinculado al sector PYME, ¿no? Bueno, ¿qué tanto le llega este momento de bonanza, de crecimiento de la producción, de sostenimiento de inversiones, o mejor dicho, de recuperación de las inversiones en este tramo de la pandemia, ¿no? En este mejor momento parecido a la normalidad, a la vieja normalidad, bueno, pero también cruzado con muchos desafíos económicos, ¿no? Incluso también parecido a eso, a la vieja normalidad. Bueno, ustedes saben también el contexto internacional tallando fuertemente en el sector energético. Pero bueno, vamos a hablar de todos estos temas con Edgardo Philip, referente de FECENE, la Federación de Cámaras de las Pymes vinculadas a la industria no convencional. Edgardo, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, un poco planteaba ese escenario de contexto, ¿no? Que por ahí difiere en cuanto al momento de la producción. Estamos viendo indicadores que no se registraban hace mucho tiempo, pero seguramente con algunas complejidades que impactan en el mundo PYME que todavía están por subsanarse, ¿no? Sí, en realidad, digamos, lógicamente, la demanda de trabajo se ha incrementado de una manera significativa, pero esto desde luego no implica la solución de los problemas del sector PYME. O sea, se ha avanzado en la demanda de trabajo, se ha avanzado en las relaciones con algunas operadoras. Está, interpreto por las informaciones que tenemos, por sancionarse la ley, la que se llamaba ley De nombre compra en Neuquén. Neuquén, que ahora tiene otro nombre de ley de promoción de valor agregado, digamos, a Neuquén. O sea que son todos elementos positivos, pero evidentemente subsisten una serie de elementos negativos vinculados con, por ejemplo, digamos, la cantidad de trabajo que se canaliza hacia empresas que no son, digamos, regionales o locales, ¿no? Esto está ocurriendo, con lo cual, evidentemente, el crecimiento de las pymes locales se ve limitado, y esto es precisamente lo que nosotros queremos evitar, porque la idea es de que, sin excluir, digamos, porque no pretendemos ni subsidios, ni ventajas, digamos, económicas completas, sino participar en el crecimiento que se está dando en Vaca Muerta, ¿no? Que es sumamente importante. Y para esto, evidentemente, necesitamos que se reconozca que el producto es propiedad de Neuquén y de las provincias vecinas, y que tenemos que construir una trama empresaria que le dé, después de los 20 años, subsistencia, o sea, sustentabilidad a la actividad económica, ¿no? Recién mencionabas esto de, bueno, recuperación de empleo o de recuperación de la demanda laboral. Eso por un lado, y por otro lado, esto de cómo esa demanda también está siendo canalizada por empresas que llegan llegan a Neuquén, digamos, esas empresas que generan esa tensión. Te pregunto por lo primero, esto de, bueno, ¿en cuánto se recuperó? El sindicato petrolero mencionaba hace cerca de un mes que todavía restaban algo así como 3.000 trabajadores retornar a sus puestos de trabajo luego del peor momento de la pandemia. ¿Qué sucedió en los últimos meses en función de esa recuperación de demanda laboral, Edgardo? Sí, evidentemente acá lo que ha ocurrido es en dos aspectos. Uno, el aumento de la eficiencia de los factores de producción que
genera naturalmente una menor demanda de mano de obra. Esto está teniendo su impacto. Y por otro lado, evidentemente se está trasladando parte del empleo a empresas que no son locales y que no tienen empleo, digamos, local en general. O sea, se incrementa la producción de bienes y servicios que vienen desde las provincias de Argentina, pero eso está empleando mano de obra en esas provincias fundamentalmente, sobre todo en la producción de bienes y en la generación de algún tipo de servicio, ¿no? Y esto está impidiendo el logro de la recuperación plena del empleo en Neuquén e inclusive el crecimiento de las empresas neuquinas que tienen que acompañar. O sea, lo que estamos teniendo es alcanzando los, los niveles que teníamos en la prepandemia. Pero evidentemente Vaca Muerta está creciendo bastante más que la prepandemia. Claro. Entonces tenemos que lograr acompañar ese crecimiento para que se, digamos, desarrolle adecuadamente la actividad económica en la cadena de valor en Neuquén. Esto es lo que estábamos señalando de que es fundamental porque si no, esto se va a convertir en yo siempre hablo de plataducto, ¿no? O sea, se produce, pero no solo va el gas y el petróleo, sino que también va la plata hacia otras jurisdicciones. Entonces nosotros pretendemos de que se desarrolle la actividad económica acá donde está el producto, ¿no? Claro. Mencionabas que, perdón, esto de trabajadores que incluso van a otras provincias a desempeñar esos bienes o a fabricar esos bienes o esas instalaciones que después son utilizadas en Vaca Muerta. ¿Entendí mal o dijiste algo de eso? No, lo que dije es de que, por ejemplo, se fabrica un tanque en Córdoba. Sí. Digo, al azar, no, esto no es una afirmación concreta de un bien concreto. Pero se fabrica con personal de Córdoba, no con personal. Está bien, claro. Y se trae el tanque. Exactamente. Digamos, evidentemente esto es digamos, no contribuye al crecimiento del empleo en Neuquén. Esto, claro. ¿no? Sí, ese empleo que por el ímpetu de Vaca Muerta se genera en otras provincias. Pensé que me estabas diciendo algo novedoso, que era que, bueno, trabajadores de Neuquén incluso fueran a trabajar a otras provincias, aprovechando ese contexto local, digamos. Edgardo, bueno, también hay una situación que tiene que ver con un marco legal que está discutiéndose a nivel nacional. Surgió en los últimos días esta iniciativa pareciera ser una ley en espejo a la que se está discutiendo y que vos mencionabas recién acá, ¿no? En el Congreso de la Nación, una ley que se llama de compre argentino, bueno, que establece una serie de prerrogativas para empresas vinculadas al Estado argentino. Bueno, habíamos visto ese debate de los últimos años, podemos decirlo así, digo, de la primera ley del compra neuquino a esta nueva ley que va camino a sancionarse en la legislatura provincial. ¿Genera ruido eso dentro de las pymes? ¿Algún tipo de reclamo al gobierno nacional, a los diputados? ¿Cómo está esa situación? Digo, si lo ven como un factor de preocupación respecto a las condiciones que pudiera fijar para esas empresas hacia adelante, ¿no? En principio, por lo que nosotros hemos advertido, se refiere la legislación a la compra al Estado Nacional. Por lo tanto, no interferiría en este tema de la legislación local. Evidentemente, es algo muy distinto que es común en muchos países, ¿no? Las compras denominadas nacionales, ¿no? O sea, a los estados provinciales. En este caso, estaba leyendo de que uno de las principales críticas eran las compras del PAMI a los laboratorios, ¿no? Para señalar algo, pero en general es, digamos, las compras al Estado Nacional y no, digamos, las compras de las operadoras o de servicios especiales o toda la cadena de valor que se realiza en Neuquén. O sea, estamos terminando el análisis del proyecto, pero en principio no surge una contradicción
o que se afecte la ley del compra neuquino. Es lo que, desde luego que han surgido rumores respecto a esto, pero de lo que hemos analizado hasta ahora no se da esa realidad, ¿no? Es compra al Estado, o sea, que situación que sí se da inclusive en algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. Un poco que quedan atravesadas por las coyunturas políticas, las pymes, digo, de Neuquén y de todo el país, pero en el caso de Vaca Muerta, digo, estamos yendo hacia un camino de restricciones también en el crudo, en los sistemas troncales de transporte. Venimos, bueno, todavía a la espera de esa posibilidad del tendido del gas, del troncal Néstor Kirchner. Bueno, esperemos que se esté licitando en los próximos días. ¿Cuál es la mirada desde las pymes, digo, de dos gobiernos que, bueno, no han podido solucionar esa cuestión de infraestructura, cada uno por sus motivos, digo, siempre tallando fuertemente la cuestión macroeconómica como un límite, pero bueno, y en otros momentos también circunstancias políticas, digamos, ¿no? Demoras, dilaciones en las gestiones. Bueno, te pido una mirada respecto de eso, digamos, ¿no? De cómo ven las pymes, me imagino, bueno, planteando un escenario de cierta recuperación de esa pesadilla de la pandemia, bueno, a ver que si no se hacen esas obras de un modo relativamente rápido, podría estar la provincia también, bueno, en un nivel de estancamiento determinado, ¿no? Sí, realmente este tema de tener la producción bajo tierra o en condiciones de extracción sumamente fácil, porque hay muchos pozos que simplemente no se terminan porque no hay capacidad de transporte, tener problemas de restricción externa en lo que hace a la disponibilidad de divisas, realmente es una contradicción inaceptable históricamente. Esto no debería ocurrir, es realmente una barbaridad. O sea, es como tener todos los recursos y te encerrás en tu casa para no gastar los recursos o para no desarrollar una política de consumo. Evidentemente, acá lamentablemente vamos a tener un tiempo hasta que, y esperemos que se decida realizar los ductos para lograr la salida del producto sin dejar de considerar la posibilidad de la industrialización en origen, ¿no? O sea, que realmente acá tengamos también producción vinculada con el producto de tal manera que podamos realizar algún tipo de procesos en el tema de fertilizantes, en el tema de producción de refinerías que pueden tener salidas por el Pacífico o por el Atlántico, por los puertos ya existentes, pero realmente tendría que darse un proceso que, dado de que nosotros somos un país federal, en teoría, unitario en la práctica, desde nuestro punto de vista, lograr un desarrollo que realmente es muy importante para la región, ¿no? O sea, tener una región desarrollada, porque la potencialidad de Vaca Muerta, que vos sabés perfectamente, trabajando a pleno, produce exportaciones de 33 mil millones de dólares, que es más importante que la pampa húmeda. O sea, realmente no se comprende este tema de la falta de inversión, ¿no? Te quería preguntar respecto a lo que estén viendo, observando, anticipando, si hay algún tipo o incluso ya, bueno, alistándose para algún tipo de obra que se vincule a ese gasoducto. Hay pymes de Neuquén que están mirando de cerca para ver qué oportunidades hay en ese gasoducto, que va a demorar al menos en la primera etapa, un año de construcción. Bueno, el gobierno nacional lo prevé para mayo del año próximo, si lo licita este mes. Bueno, ya tenemos un proceso de adjudicación de las tuberías, ¿no? Iniciado. Hay empresas de Neuquén que, bueno, se están alistando para ser parte de esa obra o están esperando que se defina ese escenario como para poder avanzar. No, en general el sector empresario de Neuquén está con capacidad para enfrentar
casi todos estos desafíos. No digo todos porque evidentemente fabricación de caños no está dentro de las posibilidades actuales ni en el corto plazo del Neuquén, pero hay, digamos, hay know-how, o sea, conocimiento claro de los procesos de producción y de servicios, y las empresas están plenamente dispuestas a enfrentarlo y afrontarlo, y para eso necesitamos, digamos, de ser convocadas. Algunas operadoras, digamos, no están en ese camino, otras todavía no, así que la legislación va a ayudar a la voluntad de las empresas neuquinas de trabajar y a su capacidad, porque nosotros estamos convencidos de que tenemos plena competitividad y por eso estamos de acuerdo con la ley de que no nos otorga ningún tipo de ventaja o de subsidio, salvo la posibilidad de igualación. O sea que da por hecho la circunstancia de que las empresas neuquinas están preparadas para ese y otros desafíos, ¿no? Ricardo, te agradecemos muchísimo el tiempo, la charla, y bueno, seguramente vamos a estar hablando un poco más adelante para seguir de cerca este momento cruzado por las cuestiones políticas y la necesidad que tienen las pymes de revertir o salir de ese escenario que caracterizamos en el arranque de la charla, tan atado a la pandemia como había estado. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos y gracias por convocarme. Muchas gracias. Pasaba Edgardo Philip, el referente de FECENE, la Federación de Cámaras Empresariales de la Cadena de Valor de Vaca Muerta, trazando ese momento actual, ¿no? Del panorama de las algo así como 1000 empresas de diversa índole, desde empresas que ofrecen servicios en los yacimientos hasta transportistas, hasta empresas que abastecen con alimentos o desarrollan software, digamos, de todo ese abanico diverso de pymes. Cuando hablamos de las pymes de Vaca Muerta, todas ellas atadas a ese impacto de este momento, buscan revertir ese cuadro de situación tan dramático que habían vivido durante el 2020, el primer año de la pandemia. Neuquén tiene algo así como 23.000 trabajadores, la cuenca neuquina tiene algo así como 23.000 trabajadores activos en el segmento petrolero. Para que tengan una idea, en el momento de peor impacto de la pandemia, algo así como 17.000 de esos trabajadores habían estado en su casa sin trabajo asignado, cobrando sueldos diezmados. El grueso de ellos trabajan en pymes que están atadas o vinculadas a la industria oil and gas en Vaca Muerta, también a los bloques productores de Río Negro y el resto de los bloques convencionales en la provincia de Neuquén. Ahí escuchamos uno de los referentes, una de las voces de la Cámara que nuclea a este segmento productivo. Bien, vamos a compartir ahora algunos títulos que también están signando y estuvieron signando esta semana, títulos importantes que hemos destacado en mejorenergia.com.ar, el portal de energía de Prima Multimedios, que tiene toda la información actualizada del sector energético argentino. Uno de esos temas tiene que ver con aquel momento esperado, algo ya que se sabía, ¿no? Que tiene que ver con la llegada del segundo barco regasificador a la costa argentina, a Bahía Blanca. Se trata del buque Exemplar de la empresa Accelerate Energy, que ya está en aguas argentinas, a la espera de su primer cargamento de GNL. ¿Qué es un regasificador? Nadie tiene por qué saber un término tan complicado, acaso, para quienes no están tan pendientes del escenario energético. Un regasificador básicamente es un barco que se dispone en una zona, en un puerto determinado, y que luego recibe gas natural licuado que llega hasta ese barco regasificador en otro buque, ¿no? Un buque carguero de gas natural licuado. El regasificador, la función central que tiene, determinante, es la de volver al estado gaseoso el gas que llega en estado líquido, ¿no? Para luego ser reinyectado al sistema de transporte, a los gasoductos. Argentina, como lo venimos diciendo, tiene ese déficit de infraestructura que impide llegar con el gas de Vaca Muerta hacia otros puntos del país. La solución, hasta que los gasoductos que se necesitan y las redes que se necesitan no estén terminadas, pasa en algunos tramos del país,
por abastecerse de este modo, ¿no? Comprar esas cantidades enormes en cuanto a los miles de millones de dólares que necesita el país de gas natural licuado, bueno, planteando una vez más esa paradoja cíclica de mayo-septiembre todos los años de más consumo, más demanda, más compras al exterior, producto de básicamente ese talón de Aquiles de no tener el sistema de redes necesarios para transportar shale gas que hay de sobra en la cuenca neuquina, en Neuquén, en Vaca Muerta, con este momento de gasoductos topeados. Bueno, está llegando ese buque, es el segundo que está instalado en la costa atlántica, el otro es el que está en el puerto de Escobar, básicamente. Hay dos buques regasificadores que en el periodo de más demanda, de mayor demanda doméstica, cuando todos vamos en ese momento del año como este y prendemos los calefactores, bueno, se incentiva la demanda y crecen las importaciones y ahí aparecen estos dos buques de la discordia, básicamente, ¿no? Que son de la discordia porque son objeto de cuestionamientos, de críticas de uno u otro sector político, porque básicamente tenemos ese recurso y lo tenemos que comprar al exterior. Lo otro que estuvo pasando, interesante, importante esta semana para destacar, tiene que ver precisamente con otra obra de infraestructura que tiene que ver con la del sistema de oleoductos. Cuando hablamos de oleoductos hablamos de petróleo, hablamos de shale oil, del crudo de Vaca Muerta. ¿Qué estuvo sucediendo básicamente? Bueno, que por lo bajo el gobierno neuquino ya comienza a decir que hacia la segunda quincena de diciembre de este año, el oleoducto trasandino, administrado por la empresa OTASA, es un oleoducto que vincula Puerto Hernández, ahí en cercanías de Rincón de los Sauces, con la región del Biobío, en Chile, a pasos del Océano Pacífico. Por eso también tiene un rol estratégico en la puesta en marcha de este oleoducto, que, como decía, el gobierno neuquino se anima a decir que ya podría a quedar operativo hacia la segunda quincena de diciembre. Bueno, hay una larga historia de este oleoducto que quedó en desuso en los primeros años 2000, allá cuando comenzaba a declinar la producción de petróleo, cuando Vaca Muerta todavía no era la realidad que es hoy determinante. Buena parte del crudo y del gas de Vaca Muerta abastecen la demanda total del país. Bueno, es esa otra vía, el Pacífico del otro lado de la cordillera, para poder garantizar este crecimiento, ¿no? Y saltearse esa restricción, ese obstáculo, el famoso cuello de botella del transporte. ¿Qué significa esto? Básicamente que los oleoductos ya están al tope, están topeados, como se dice en la jerga petrolera, no dan más posibilidades de seguir inyectando barriles adicionales de crudo. Bueno, en ese contexto, para no frenar la producción de Vaca Muerta, para sostener el nivel de actividad, surge esta otra alternativa, ¿no? De estos excedentes de crudo, inyectarlos hacia ese sistema, ahora que sí está esa disponibilidad de petróleo. Bueno, ¿qué se necesita para eso? Básicamente, hacer estas tareas que se están realizando en este momento. Básicamente es la consideración de la estructura, en qué situación se encuentra estructuralmente el oleoducto, para hacer esos trabajos durante buena parte del año, llegar a diciembre con las reparaciones o las puestas a punto que se requieran y en ese momento tener 50.000 barriles adicionales posibles por ese tendido, de un total de capacidad de 100.000. Bueno, la aspiración del gobierno neuquino comienza a hacerlo saber, es que con 50.000 barriles adicionales, una vez que ese ok estructural que convalide la situación de esa obra permita avanzar, se van a necesitar esos 50.000 barriles, una realidad que podría estar dándose hacia finales de este año. Bueno, ese es uno de los temas prioritarios, va a ser uno de los temas prioritarios de los próximos meses, ya lo es, ya viene siendo un reclamo de toda la industria petrolera. Bueno, el gobierno ya comienza a dar algunos pasos en ese sentido, en su vínculo con las autoridades de las empresas que administran el oleoducto trasandino. Sin duda va a ser una respuesta central para los niveles de actividades de la cuenca neuquina. Bien, con estos dos últimos títulos comenzamos a despedirnos de este capítulo 9 de Mejor Energía TV,
donde, bueno, estuvimos hablando de todo el panorama energético nacional, en particular de lo que ocurre en Vaca Muerta. No dejen de visitar nuestros contenidos en mejorenergia.com.ar. Estamos subiendo este programa a nuestro portal de energía, el podcast que hacemos día tras día. Estamos también subiendo los contenidos con las noticias diarias y las entrevistas que hacemos vinculadas al shale oil, al shale gas, a toda la actualidad energética, vinculado más a lo estrictamente técnico, pero también a las aristas políticas que son claves centrales para, bueno, ir viendo cuál es el panorama que se nos avecina en este contexto del país. Bueno, ha sido un gustazo poder compartir esta horita con los principales aspectos de acuerdo a nuestra mirada, ¿no?, del sector energético argentino. Bueno, las seguimos y los convocamos y los invitamos para el próximo miércoles con una nueva entrega de Mejor Energía TV. Hasta entonces, muchas gracias.